Normalmente, cuando queremos empezar en el mundo del gimnasio, hay muchísimas dudas. No sabemos cómo entrenar, no sabemos cómo alimentarnos, y si a esto le sumamos la falta de medios que suele haber, pues se traduce todo en que no hay progresos. Me he dado cuenta, analizando todos vuestros mensajes, de que normalmente siempre hay algo común, y es que aunque por unas cosas u otras no podamos entrenar en el gimnasio, al menos todos vosotros tenéis como mínimo unas mancuernas de 10 kilos. En este vídeo lo que pretendo es enseñaros una progresión específica, una rutina muy adecuada, utilizando simplemente las mancuernas de 10 kilos que casi todos vosotros tenéis. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que la mayoría de veces no sabemos progresar simplemente con este material. Y bueno, lo que pretendo es que de verdad progresemos con este y además prepararnos para una etapa posterior, una etapa que de verdad sí va a ser eficiente y en la cual va a haber muchísima intensidad, que es nuestra etapa en el gimnasio. He planteado una rutina que podemos hacer entre 3 y 5 días a la semana. El hecho de que la realicemos 3 o 5 días a la semana va a depender principalmente de nuestras sensaciones. Esto quiere decir que si empezamos entrenando 3 días, pero poco a poco nos vamos encontrando bien y vemos que podemos entrenar más días, pues sube los días que vas a entrenar. Subes a 4 o a 5 días sin ningún problema. La distribución, si entrenamos 3 días, va a ser la siguiente. Sería A, descanso, B, descanso, A. Si entrenamos 4 días, la distribución sería AB, descanso, AB. Y si entrenamos 5 días, la distribución sería AB, descanso, AB, descanso, A. Y la semana siguiente, para compensar la musculatura, pues sería al revés. BA, descanso, BA, descanso, B. La rutina la he desglosado en 2 días. Por un lado el día A y por otro lado el día B. De esta forma es muy gráfico y lo vais a entender perfectamente. En el día A realizaríamos en primer lugar flexiones lastradas, es decir, fondos en el suelo colocando un lastre en la espalda. Podéis ver este vídeo en el cual enseño la técnica de press banca porque es muy similar y es muy transferible, así que lo entendéis y lo aplicáis. En segundo lugar, haríamos remo con mancuerna y es muy importante entender si tenemos más fuerza de kilos disponemos o si tenemos menos. Si tenemos poca fuerza, normalmente podemos entrenar con remo a 2 manos, pero si por el contrario tenemos más fuerza de kilos de los cuales disponemos, pues tenemos que cargar todo el peso en una mancuerna y realizar remo a 1 mano. Press militar, exactamente lo mismo que lo anterior, tenéis aquí los vídeos del remo con barra y del press militar para que les echéis un ojo. Y lo mismo, si tenemos poca fuerza, podemos hacer press militar con las 2 manos, pero si tenemos más fuerza de los que discos disponemos, tendremos que hacer press militar a 1 mano. Remo al mentón, es decir, subir las mancuernas al cuello. Curl de bíceps, no creo que haga falta mucha explicación, pero bueno, cogemos las 2 mancuernas y las subimos realizando una flexión de codo. Y fondos entre bancos, es decir, ponemos las piernas en una silla, los codos atrás y realizamos extensión de codo. En el día B principalmente realizaríamos sentadilla con mancuerna. Aquí os dejo un vídeo en el cual enseño la técnica de sentadilla y es muy aplicable y muy similar. Peso muerto con mancuernas, exactamente lo mismo. Aquí os dejo un vídeo en el que enseño cómo realizar el peso muerto correctamente. Zancadas, es decir, cogemos las 2 mancuernas y realizamos pasos largos. Hip thrust y glute bridge, en el cual os enseño aquí un vídeo en el que explico cómo entrenar el glúteo y podéis haceros una idea de cómo son. Y elevaciones de talones, es decir, simplemente cogemos las mancuernas y realizamos elevación de talones, nos ponemos de puntillas. Sin ninguna duda, la parte efectiva de una rutina está en su progresión correcta de cargas. Esta progresión aparentemente parece muy liosa, pero de verdad es súper sencilla. A mí, personalmente, me da muchísima rabia ver cómo otros monitores directamente plantean una rutina a sus principiantes, pero sin una correcta progresión de cargas. Esto es absurdo principalmente porque si siempre realizas lo mismo, siempre obtendrás lo mismo, que es nada. Entonces, el hecho de realizar una correcta progresión de cargas hace que progresivamente tu cuerpo se vaya adaptando a nuevos estímulos y en consecuencia progreses. Es lo adecuado. Como he dicho, aunque parece muy complicado, realmente es muy fácil. Partimos de los ejercicios que os acabo de enseñar. Empezaríamos en un inicio realizando 2 series de 5 repeticiones. Y la progresión es muy sencilla. Cada vez que realizamos 2 veces un entrenamiento de la misma letra, al tercero aumentaríamos una serie
y volveríamos a empezar. Es decir, 3 por 5, pues haríamos 3 por 5, 3 por 5, 4 por 5. 4 por 5, 4 por 5, 5 por 5. 5 por 5, 5 por 5, 6 por 5. Y tendríamos que realizar este mismo planteamiento hasta culminar 10 series de 5 repeticiones. En este proceso lo que estamos haciendo es acumular trabajo a muy pocas repeticiones. ¿Para qué? Lo primero, para automatizar correctamente la técnica, y lo segundo, para terminar levantando el máximo peso posible, el máximo peso del cual disponemos, que son las mancuernas de 10 kilos. Una vez hemos terminado esta parte del mesociclo y hemos culminado con 10 series de 5 repeticiones, empezaríamos de nuevo a realizar el mesociclo, pero esta vez añadiríamos una repetición. Es decir, si hemos empezado en 2 por 5, empezaríamos a hacer exactamente el mismo proceso, pero en 2 por 6. Por lo tanto, 2 por 6, 2 por 6, 3 por 6. 3 por 6, 3 por 6, 4 por 6. 4 por 6, 4 por 6, 5 por 6. Y así continuamente hasta realizar los ciclos de nuevo y terminar en 10 series de 12 repeticiones. Una vez hemos culminado todo este proceso y somos capaces de realizar 10 series de 12 repeticiones con el peso ya establecido de por sí, que eran mancuernas de 10 kilos, si os fijáis, ya no es cosa de niños. Estamos manejando un volumen de entrenamiento muy serio, bastante serio. Para los 10 kilos con los que hemos partido ya es un volumen de trabajo bastante importante. Bien, pues tenemos varias opciones. La primera de ellas, si aún no queremos desembolsar dinero, que consiste en seguir progresando, pero a base de aumentar la densidad, es decir, de disminuir los descansos, o otras opciones que comentaré ahora después. Vale, no he comentado que para iniciar todo este proceso tenemos que hacerlo con un peso adecuado. Esto quiere decir, no podemos usar obviamente el mismo peso para realizar sentadilla que para realizar curl de bíceps. Simplemente se adecua y ya está. No por el hecho de que tengamos mancuernas de 10 kilos, tenemos que utilizar las mancuernas de 10 kilos para todo, porque es absurdo. Y los descansos siempre se harán en 90 segundos. Se harán en 90 segundos hasta que por lo que sea decidamos aumentar la densidad, que entonces se bajarán progresivamente, realizando todo el mesociclo que he explicado con anterioridad, hasta descansar 30 segundos. Una vez descansamos 30 segundos y hemos realizado todo este proceso hasta terminar en 10 por 12, pasaríamos a lo siguiente. ¿Pensabas que durante toda la vida ibas a poder entrenar con mancuernas de 10 kilos e ibas a poder progresar? Estabas muy equivocado. Al final, si quieres progreso y quieres ganancias, necesitas intensidad, necesitas peso. Con esta progresión, nosotros hemos agotado la vía de progreso mediante el aumento de volumen y mediante el aumento de la densidad. Pero no lo es todo. Al final, vas a tener que meterle kilos a la barra si quieres progresar de verdad. Estamos en un punto en el que tenemos dos opciones. La primera, que yo creo que es la más eficiente, que es apuntarse al gimnasio o comprar más kilos. Y la segunda, que es aumentar la complejidad y en consecuencia aumentar la intensidad por este proceso. Esto simplemente quiere decir que partiendo de los ejercicios que ya tenemos, los cambiemos por ejercicios más complejos. Por ejemplo, en lugar de hacer flexiones lastradas, hacer fondos en paralelas lastrados. En lugar de hacer remo con mancuerna, hacer dominadas. Y en lugar de hacer press militar, hacer por ejemplo fondos haciendo el pino. En lugar de hacer sentadilla, hacer pistols, es decir, sentadilla a una pierna, podéis ver vídeos en YouTube. En lugar de hacer peso muerto, hacer peso muerto a una pierna. Y en lugar de hacer zancadas a una pierna. En definitiva, aumentar la complejidad. Al final, desde mi punto de vista, lo más óptimo es que una vez hemos realizado esta progresión, que es muy efectiva y estéis en forma como para poder dar un paso más allá, os apuntéis al gimnasio. En un gimnasio es de verdad donde vais a progresar y donde vais a poder meter todos los kilos que queráis. Por tanto, es mi recomendación. Bueno, hasta aquí todo lo que quería comentar respecto a una rutina que de verdad sea funcional y de verdad proporcione ganancias a los principiantes. Espero que os haya gustado, espero que la probéis y espero que os sirva. Si os ha gustado, pues agradezco una manita arriba y espero que os suscribáis al canal. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en los siguientes vídeos.